Un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. En el examen de vocabulario, número 1, epignosis, conocimiento, reconocimiento. Número 2, la palabra que significa sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, sofía. Número 3, la palabra que es traducida entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad, sunesis. Número 4, paciencia, longanimidad, macrothumia. Número 5, la palabra que significa ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar o redimir, agorazo. Número 6, ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro, ex-agorazo. Número 7, la palabra que es rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate, lutroo. Número 8, originalmente se refería a rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate, apolutrosis. Número 9, la palabra significa una representación o apariencia, econ. Número 10, la palabra significa primogénito, primero, el que tiene la primogenitura, protótocos. Número 11, la palabra que significa tener primacía, ocupar el primer puesto, proteuo. Número 12, la palabra que es traducida crear o hacer, kizo. Número 13, la palabra que significa un verbo primario, llevar, traer, afuera, venir, sobrellevar, irse, mover, alcanzar, sustentar, fero. Número 14, cabeza, persona, parte superior de una cosa, kefale. Número 15, comienzo, principio, origen, fuente, fundamento, cimiento, punto de partida, primera causa, cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, soberanía, imperio. Es la palabra arge. Número 16, la palabra que quiere decir plenitud, cumplimiento, consumación, contenido, realización, plena restauración, totalidad plena, lo añadido, parche. Es la palabra pleroma. Número 17, la palabra reconciliar, apocatalazo. La palabra número 18, que es tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento, thlipsis. Número 19, la palabra estiércol, scubalon. Número 20, la palabra administración, tarea, misión, responsabilidad, plan divino, dispensación, economía. Número 21, la palabra secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido, mysterion. Número 22, trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse, copiao. Número 23, pugnar, competir en una competencia atlética, literalmente y figurativamente,
luchar, esforzarse. Agonizomai. Número 24. La palabra cautivar, esclavizar. Sulagogeo. Sulagogeo. Número 34. La palabra agonizomai, pugnar, competir en una competencia atlética. Literalmente y figurativamente, luchar, esforzarse. Número 36. Fero quiere decir llevar o sobrellevar. En una aplicación amplia, literal y figurativamente, es ser, llevar, traer, afuera, venir, sobrellevar, irse, mover, alcanzar, sustentar. Número 37. Epignosis. Quiere decir conocimiento, reconocimiento. 38. Macrothumia. Significa paciencia, longanimidad. Número 40. Kefale, cabeza, persona, parte superior de una cosa. 41. Arge, comienzo, principio, origen, fuente. Fundamento, cimiento, punto de partida, primera causa, cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, soberanía, imperio. Número 42. Sofía, significa sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. 44. Sulagogeo. Significa cautivar, esclavizar. Número 45. Apocatalazo, reconciliar. Número 47. Lutroo. Rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate. Número 49. Thlipsis, tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. Número 50. Agorazo, ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar o redimir. Número 52. Apolutrosis. Originalmente se refería al rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate. Número 53. Kitzo, crear, hacer. 54. Econ. La palabra significa una representación o apariencia. 55. Oikonomía. Significa administración, tarea, misión, responsabilidad, plan divino. Número 56. Pleroma. Significa plenitud, cumplimiento, consumación, contenido, realización, plena restauración, totalidad plena o lo añadido, parche. 57. Prototokos. Primogénito, primero, el que tiene la primogenitura. 58. Proteuo, significa tener primacía, ocupar el primer puesto. Primero, principal, el más distinguido, el más importante, prominente. Número 60. Copiao. Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. 61. Scúbalo, estiércol. 62. Sunesis. Significa entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad. 63. Misterio, secreto, misterio, algo que antes estaba oculto y ahora
ya es conocido. 64. Exagorazo. Ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro. Ahora vamos a considerar las respuestas al examen. Número 1. Según la nota del Dr. Scofield, ¿cuándo fue escrita la epístola a los Colosenses? En el año 60 después de Cristo. Número 2. ¿Quiénes eran los escritores de Colosenses? Pablo y Timoteo. Número 3. Anote 3 errores de los gnósticos. Rechazaron la supremacía de Cristo, o rechazaron la humanidad de Cristo, o rechazaron la obra de Cristo en la creación, o sustituyeron por la sabiduría y filosofía divina la sabiduría y filosofía humana. Número 4. Anote 3 errores de los judaizantes. O la salvación es por la ley, o la ley y la circuncisión son para la iglesia, o Pablo no era apóstol. Número 5. ¿Qué 3 ciudades estaban cerca de Colosas? Éfeso, Laodicea y Herápolis. Número 6. ¿Qué era el contraste entre el agua de Colosas y la de Laodicea? Las aguas de Laodicea eran tibias y sucias, mientras las de Colosas eran bien frías y cristalinas. Número 7. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Epafras. Número 8. ¿Quiénes le informaron a Pablo de la iglesia en Colosas? Epafras y Onésimo. Número 9. ¿Cuán frecuentemente debemos orar? No cesamos, dice Pablo. Número 10. ¿Qué 3 palabras fueron usadas en la oración de Pablo para hablar de la mente? A. Conocimiento. B. Larga. Sabiduría. C. Inteligencia espiritual. Número 11. Escriba las 4 pruebas de la deidad de Cristo. A. La Biblia directamente le declara ser Dios. B. Larga. La Biblia dice que Él hizo las obras de Dios. C. La Biblia dice que Él tiene los atributos de Dios. D. La Biblia dice que Él fue creído y adorado como Dios. Número 12. ¿Qué es la imagen de Dios? Dios es espíritu y Dios es alma. De los 9 atributos de Dios, anote 7. A. Espíritu. O. Personalidad, o amor, o infinidad, o verdad, o santidad, o simplicidad, o inmutabilidad, o perfección. Número 14. ¿Qué significa primogénito cuando se usa de Cristo? El preeminente, el primero, el número 1. Número 15. Traduzca la frase kai autos esti pro panton al español. Y Él es antes de todo. Número 16. ¿Qué es la diferencia entre subsistir en Colosenses 1:17 y sustentar en Hebreos 1:3? La primera, subsistir, es intransitivo y significa poner todo junto. La segunda es transitivo y significa que Cristo lleva el peso de todo como sobre sus hombros.
Número 17. Anote 3 maneras en que fue usada la palabra cabeza, o el señorío de Cristo, o parte superior, o piedra principal, o la capital, o el jefe, o superior impuesto. Número 18. De 3 cosas de que la Biblia habla cuando usa la palabra principio en cuanto a Cristo. El primero, o el principio, o la punta, o cabo, o extremo, o la primera causa. Número 19. ¿De qué habla la palabra primogénito? El primer hijo, el que es preeminente, principal, el más distinguido, el más importante. Número 20. Anote 3 cosas que explican el significado de la palabra preeminente en su uso en Colosenses 1, 18 a 19. A. Él es la cabeza. B larga. Él es el principio. C. Él es el primogénito de entre los muertos. Número 21. Explica qué significa que Cristo es la plenitud del Padre. Él es plenamente todo lo que se puede decir de Dios Padre. Número 22. ¿Qué significa la reconciliación? Un intercambio completo para afuera. Cristo intercambió mis pecados con su justicia afuera en la cruz. Número 23. En Colosenses 1:22, Pablo escribió que en la santificación Dios quiere presentarnos a santos, B larga, sin mancha, C, irreprensible. Número 24. La santificación ocurre en 3 esferas y en 3 tiempos. Apúntelas. Aquí, santificación judicial. En la cruz me declaró ser santo. B larga. Santificación actual. Cada día me separo más del pecado y hacia el Señor. C. Santificación completa. En la muerte o en el rapto, Cristo terminará la santificación. Número 25. ¿Qué es lo que falta de los sufrimientos de Cristo? Para alcanzar otras almas con el Evangelio requiere que suframos. Número 26. Pablo escribió que la base para contrastar a las sectas falsas es la doctrina de la salvación por fe. Número 27. Las artimañas de las sectas falsas es de, y digo 5 cosas, ahora hay más: cautivar, esclavizar, filosofía, sabiduría humana, engaños vacíos, fraude, tradición, entregarse o señorío. Número 28. El bautismo nos identifica con, según Colosenses 2:12, A. La muerte de Cristo y B. La resurrección de Cristo. Número 29. Para vencer a los judaizantes, escribió Pablo, Cristo clavó los mandamientos a la cruz. Número 30. Para vencer a los gnósticos, escribió Pablo, Cristo despojó a los principados y a las potestades. Número 31. Los judaizantes no deben juzgarnos en cuanto a comida o bebida. A. B larga. Los días de fiesta. C. La luna nueva. D. El día de reposo. Número 32.
¿Por qué Pablo llamó estas cosas sombra? Y porque es la figura de lo que es el verdadero, pero no tiene ningún poder en la sombra. Número 33. Si estas cosas son la sombra, ¿qué es lo verdadero? El cuerpo, lo verdadero, es Cristo. Número 34. ¿Cuándo el creyente gentil fue circuncidado? En la circuncisión de Cristo. Ahora con esto vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a considerar lo que decimos en la última clase otra vez con Colosenses 2, 16, 17 y después continuamos con 18 a 19. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Ahora, él está hablando en contra de los judaizantes y gnósticos. Y él dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, si uno comienza a seguir a los adventistas y ellos te comienzan a juzgar en tu comida, dicen, no se puede comer carne, hay que comer legumbres nomás, no se puede beber café o mate o té o algo así, o Coca-Cola porque tiene cafeína, no se puede tampoco dejarles hablar. Vos no sos tan espiritual como yo, porque yo estoy guardando el día de reposo. Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a estas cosas. Y hay una buena razón que él nos dice por eso en versículos 18 a 19. Nadie os prive de vuestro premio, porque dejándoles juzgarte y cambiarte a su sistema, a sus ideas, vas a ser privado de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora él pasa no solo por encima de los adventistas, los judaizantes, sino los gnósticos también, porque ellos eran los que daban culto a los ángeles, etc., entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, vamos a considerar un poco lo que él ha dicho aquí. La primera cosa, que no nos juzguen los adventistas ni los gnósticos, los judaizantes ni los gnósticos. ¿Por qué? Porque la primera cosa que te van a hacer es privar del premio. Uno ya está siguiendo bien, por fe en Cristo. Y después, todo el mundo está corriendo, y corriendo sobre la ruta que hay que correr. Pero ellos, los gnósticos por un lado, los adventistas o los judaizantes por otro lado, te quieren sacar. Quizá terminas antes la carrera que los otros, pero no vas a recibir el premio, porque alguien te engañó. ¿Me entienden? Yo vi un dibujo animado un día, que era en cuanto a correcamino y el zorro, ¿no? Y el zorro viene, y como el correcamino ya quiere ir por una cierta ruta, ¿no es cierto? Entonces él pinta una ruta allí por una piedra y hace un túnel que él pinta por la piedra, ¿no? Y correcamino viene y pasa por el túnel
Y entonces él lo mira y dice, ¿qué es esto? Y él trata de pasar y ¡pum! Contra la piedra, ¿no? Y los enemigos de la cruz son así. Ellos ponen tableros, desvío. Y uno sigue sus tableros y se desvía en la ley o en el misticismo y cosas así, y termina ya donde no hay más camino. Y uno ya para volver tiene que volver todo este camino mientras perdió su corona. Ellos engañan. Ahora es interesante la palabra que Pablo usó aquí para decir privar del premio. Es kata braveuo. Kata braveuo. Viene de braveuo. Braveuo es un árbitro de un partido. Hay que ver, ¿no? Yo creo que en todos los países hay árbitros que se vendieron y que juzgan muy mal y dan el partido a otro equipo al propósito porque no quieren al equipo que está ganando. Y un equipo muy superior pierde el partido porque los árbitros fueron pagados. ¿Han visto? Es lo que esta palabra significa. Ellos te roban el premio de ganar el partido porque son corruptos. Hermanos, Pablo está diciendo de los judaizantes o los adventistas y de los gnósticos que son corruptos y que ellos fueron pagados para desviarte en el camino para que pierdas tu corona. ¿No es interesante? No solo eso, hermanos. Ustedes saben que este versículo nos indica que Pablo miraba a los eventos atléticos también. Él usa la idea de un atleta muchas veces. Cuando él dice de buen soldado de Jesucristo, después dice que es como atleta. Y después dice es como agricultor, que tiene que comer los frutos primero. Amén. Él usa la figura de atleta muchas veces y de soldado muchas veces. Así que él mira alrededor y dice, este soldado me hace pensar de que estamos en una guerra. Y cuando mira a los atletas, él dice, este me hace pensar que debemos entrenarnos bien como atleta. Y mira al árbitro y dice, qué corrupto. Él está diciendo que este es foul cuando no era. Él dice penalty contra este equipo cuando no era. Él dice tiro libre para fulano cuando no era. Él dice mano cuando no era. Él dice me hace pensar en los adventistas. Son como árbitros que te dicen, hay que mirar a la ley. Y te llevan en una cosa que es fuera del juego. Ya no estás más en el partido. Y tu equipo pierde por culpa de este árbitro. Pablo dice, no dejes que ellos actúen como árbitro corrupto. Hay que mantenerse firme. Y él dice además que ellos afectando culto, dice. Afectando es la palabra celo en griego. Quiere decir querer o estar dispuesto o gustar humildad. Ellos quieren parecer humildes. ¿Has visto cómo están? Si queréis realmente ser un siervo del Señor, hay que adorar a Dios
en el sábado, no en el domingo. Parece muy humilde y no son. Tienen deseo de mostrarse así. Después dice, dan culto a los ángeles. Y dice, entremetiéndose en bateuo, que quiere decir conquistar. Como un ejército, entrar en un terreno que no es tuyo y poseerlo. Conquistar. Quizás hacer caso o bajarse en lo que no ha visto. Horao. Ver, mirar, poner atención en observar, entender, prestar atención a preocuparse por, entender como resultado de una percepción, visitar, ir a ver, experimentar un hecho o estado, extensión, figurativamente de la primera entrada, entrarse de adquirir información, hacer que ocurra. Este es lo que significa. Mire, ellos se entremeten en lo que no han visto, lo que no han observado. Ellos mismos no observan la ley. Pero ellos quieren que todo el mundo sí lo haga. Yo hablé con un adventista un día y él me dijo, mire, ustedes quieren que guardar los 10 mandamientos. Y yo le dije, ¿por qué los 10 mandamientos nomás? ¿Qué pasó con los demás mandamientos? Aun cuando Cristo fue preguntado cuál es el primer mandamiento, el mandamiento más importante, Él no dijo ninguno de los 10. Ustedes dicen que estos son los más importantes. Y Cristo citó, hay que amar a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu fuerza, tu alma y todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo. Él dijo, este tampoco no está en la lista de los 10 mandamientos. Así que Santiago dice, si uno quiere justificarse por la ley, hay que guardar toda la ley. Porque si uno se hace culpable de uno, se ha hecho culpable de todos. Así que, ¿dónde estás haciendo tu sacrificio? Ah, no, este era ceremonial. ¿O sí? Ustedes dicen, porque no tienen respeto a la ley. Pero la ley es una unidad. Nunca la Biblia dice la ley moral y la ley ceremonial. Este es una distinción que ustedes hacen para no cumplir con toda la ley. Pero Santiago dice que si vas a cumplir con la ley, hay que cumplir con toda la ley, no con una parte nomás. Ellos hacen exactamente lo que la Biblia condena, que ellos no respetan más que lo que ellos quieren. Después, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Noten eso. Pablo es duro con ellos. Él dice, ustedes están vanamente hinchados en su propia mente carnal. La palabra Ekei. es adverbio. En vano, vacío, por nada, sin razón, sin pensar. Sea que lo que Pablo dice cuando dice están vanamente hinchados, es que ellos ya fueron todo hinchados, pero si uno tiene aguja y les toca, ¿qué hay adentro? Aire. Nada. Él dice vanamente hinchados. O sea que son hinchados de puro aire, de su propia mente. Están llenos de orgullo, dice Pablo, que no es nada. Es su orgullo nomás. Tienen la cabeza así, pero uno le pincha y ya no tiene nada más que orgullo adentro. No es que ellos tienen algo que decir. Y después Pablo dice,
Su mente es carnal, no espiritual. Cuando ellos hablan de servir por la ley, ellos siempre hablan de eso como si fuera algo que es muy espiritual. Y Pablo dice, bueno, es su orgullo que les ha hinchado, es puro aire, es un vacío, es su orgullo y es su carne. La palabra carnal allí, sarx. Sarx quiere decir carne. En el sentido, en cualquier uso que se puede encontrar. Un cuerpo físico, un ser humano, una carne, como se compra en la carnicería también, sarx. Y dice, no son asidos de la cabeza. Mire, su principal problema, ¿no? Es que nunca ellos se agarraron de lo que es la cabeza de la iglesia. Ellos quieren obedecer a la ley en vez de obedecer a Cristo. No asidos, crateo, aferrarse, asirse, tomar, agarrar, apresar, arrestar, detener, retener, mantener firme, realizar de la cabeza que es Cristo. ¿Cómo Pablo les está mandando? Porque Pablo dice, cuando uno está siguiendo a la ley, no está siguiendo a la cabeza. Cuando la cabeza reine suprema en su iglesia, dice, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, versículo 19, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que da crecimiento a la iglesia? ¿Cuando los hermanos oyen rock? No. ¿Cuando los hermanos siguen a la ley? No. ¿Cuando los hermanos ven drama en vez de oír la palabra de Dios? No. Es cuando los hermanos siguen a la cabeza. Allí el cuerpo crece, porque todo está unido ahora a su cabeza. Yo te digo algo, agarra un adventista y saca su cabeza a ver cuánto tiempo él sigue creciendo. ¿Qué? No va a crecer, amén. Porque un cuerpo necesita de cabeza, no de ley. Uno puede escribir la ley sobre todo el cuerpo, pero si no tiene cabeza, no crece. El cuerpo de Cristo crece cuando está unido a su cabeza. El efecto personal del ataque contra los errores. Esto encontramos en versículos 20 a 23. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo recuerdo de dos chicas que yo conocí en Paraguay, que un día estoy yendo de casa en casa y ellas me atienden en la puerta y me dicen, nosotras éramos bautistas antes, ahora somos adventistas. Le dije, qué lástima. Doblemente perdidas.
Y ellos me dicen, no, mire, yo ya tengo los ojos abiertos, ahora he visto las cosas y ahora estoy siguiendo bien a la ley, estoy guardando los días de reposo y me es muy importante ser fiel en esto. Bueno, voy a pasar para hablar con otra gente que necesitan saber la verdad. Si ustedes están así, no quieren saber nada. Y yo pasé, como 3 meses después, la madre de las 2 chicas me vino y me dijo, nuestras 2 hijas están embarazadas. Podéis venir a ayudarnos porque queremos hacer una demanda contra la iglesia adventista porque eran sus pastores que embarazaron a nuestras hijas. No quiero pasar a ayudarles. En lo negativo, hermanos, él dijo en versículo 20 que hemos muerto con Cristo. Amén. Amén. Estas cosas en lo negativo, hemos muerto ¿para qué? No se preocupen de los rudimentos, las leyes, los 10 mandamientos y los demás mandamientos. Los muertos no se preocupan de los preceptos tampoco. ¿Me entienden? Ningún muerto está ahí diciendo, hoy no fui a la sinagoga. Hoy es sábado y yo no hice lo que tenía que hacer. Ningún muerto se preocupa sobre preceptos. Ningún muerto se preocupa de los mandamientos. Los muertos no se preocupan de las doctrinas de los hombres. ¿Qué van a pensar los hombres? Este es lo que los adventistas se preocupan. No se preocupan sobre lo que va a pensar Dios, sino qué van a decir los hombres de mí. Ellos quieren que todo el mundo sepa. Yo no tomo café, soy adventista. Oh, qué santito. ¿Puedo tocar el borde de tu manto? Ellos ya quieren que todo el mundo sepa y si ellos pecan, no quieren que nadie sepa. ¿Ok? Los muertos no se preocupan por su reputación, pero esto sí. Dice, tales cosas, versículo 23, tienen a la verdad cierta reputación. Ellos se preocupan por su reputación, pero Cristo murió por estas cosas. Y si morimos con Cristo, no se preocupa por la reputación. Y en último lugar, los muertos no se preocupan por los apetitos de la carne. El cementerio no tiene personas ahí diciendo, oh, este salami está comiendo bife a caballo. ¿Okay? Ellos no están diciendo. ¿Okay? Ellos están allí descansándose en paz porque los muertos no se preocupan sobre los apetitos de la carne. ¿Me entienden? Así que esto sí, y Pablo dice, ¿en qué sentido les ha ayudado? Porque estas cosas no deben ser. En Gálatas, el capítulo 2, versículos 19 hasta 21, Pablo dice en esta forma, porque yo por la ley soy muerto para la ley. No estoy muerto para el pecado, ni muerto para testificar, ni muerto en ningún otro sentido. Soy muerto para la ley, él dice, a fin de vivir para Dios. Con Dios soy vivo, con la ley soy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Cuando Pablo dice por demás, la palabra quiere decir en vano. Y es traducido así en otras partes de la Biblia. O que Cristo murió de balde, que es la forma que fue traducido en 2 a Tesalonicenses. En lo positivo, entonces, en Colosenses el capítulo 3, versículos 1 a 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Yo morí en cuanto a la ley, los preceptos y la opinión y estas cosas no me estiren más. Ahora en capítulo 3 él da lo positivo, que hemos resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Qué pasa con Cristo que Él no está observando la ley? Él está sentado. Y yo estoy en Cristo, ¿no? Y Cristo no está siendo circuncidado más. Yo estoy en Cristo. Y Él no está guardando más el día de reposo. ¿Qué pasa con Cristo? Que Él se sentó. Terminó su obra y en Cristo la obra de mi salvación fue terminada. Amén. Él está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora Pablo expresivamente dice, ustedes están mirando mal, ¿no? Ustedes están mirando los preceptos y los rudimentos del mundo cuando ustedes tienen que estar mirando a Cristo. Ese era su problema. El problema de los judaizantes es que miran solamente abajo en la tierra. Él no guarda el día de reposo. No fue circuncidado. Ellos están mirando donde no deben mirar en vez de mirar donde deben mirar. El problema de los gnósticos es que ponen la mira en el mundo y no ven lo físico. Ellos miran alrededor y dicen no existe nada. Es pura imaginación. Niegan la existencia del mundo físico. Ni el uno ni el otro están mirando a la cabeza que está sentado a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí entra en un estudio desde el capítulo 3, versículo 3 hasta 15, en el estado del creyente en Cristo y su resurrección. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, qué lindo lo que Él ha dicho aquí. Porque Él dice que la vida terrenal ya ha muerto. Así que estos solo estaban preocupados por la vida terrenal. Y Él dice, este es lo que fue crucificado. Y la vida actual que yo tengo ahora está escondida. Cripto quiere decir esconder o ocultar, encubrir, guardar en secreto. Mire, vos tenéis una joya muy preciosa, ¿verdad? ¿Y qué hacéis con esa joya? ¿Pones ahí en la vista pública donde cualquier ladrón puede agarrar y llevar? Se pone en secreto en una caja fuerte. Y no decís a nadie qué combinación tiene para abrir la caja fuerte, ¿verdad? Y no das la llave. Tenéis que tener una llave, una combinación y una manera para manipular y después se abre la caja. Es un secreto.
que vos solo sabéis. Cristo nos tiene guardados como en una caja fuerte, es un lugar secreto. Nuestras vidas están escondidas, dice, guardadas en secreto, como en una caja fuerte con Cristo. Y recuerda lo que dice Apocalipsis, yo tengo las llaves. Él es el único. Hermanos, este versículo habla de la seguridad. ¿Ustedes saben por qué el adventista no puede creer en la seguridad del creyente? Porque una vez que uno entiende que mi salvación depende de Cristo y de nada más y nada menos, ¿para qué yo necesito guardar la ley entonces? Yo ya soy salvo, voy a ir al cielo. Yo no necesito más de ellos, ¿me entienden? Porque mi vida ya está escondida en Cristo. Él me tiene como en una caja fuerte, que es un secreto que nadie sabe sino Él. Entonces, ¿para qué yo necesito la ley? Si yo cumplo con la ley, ¿me va a poner más seguramente en la caja fuerte? Y si no cumplo con la ley, ¿me va a sacar de la caja fuerte que es Cristo? Jamás. Lo que Pablo aquí dice que es ilógico, lo que ellos están haciendo, porque mi estado es que estoy escondido en Cristo. En tercer lugar y en cuarto lugar, versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora Juan, en el capítulo 7, versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer, ahí está esa palabra secreto, escondida, hace algo en secreto, noten. Así fue traducido en Juan 7:4. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos reconocieron que Cristo estaba escondiéndose como en una caja fuerte, en secreto. Y esta es la comparación que él llega a decir en versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ok, ahora estamos escondidos en secreto en la caja fuerte. Cuando él abra la caja fuerte y se manifieste, se ve, se revela, entonces vosotros también seréis no más en secreto, ¿me entienden? Él dice en versículo 3, están escondidos, pero algún día serán manifestados, en versículo 4. ¿Y cuándo será? Con Él en gloria. Es lo mismo que dice en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, se va a abrir la caja fuerte y ya se va a ver la joya que Él compró con su propia sangre. La joya que Él compró dando todo lo que tenía, dice, para comprar el campo que tenía esa joya. Hasta entonces, estamos escondidos, no necesitamos preocuparnos por la ley. Es lo que Pablo dice. Y cuando se manifieste lo que somos, tampoco ahí necesitamos más, porque ya vamos a estar en gloria ya. ¿Para qué vamos a guardar la ley allí? Entonces, en versículo 5, Colosenses 3:5, él dice, haced morir pues lo terrenal.
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, en decir, hay que hacer morir lo terrenal, Necro. Necro. que habla de muerte. Necros es muerte, ¿ok? Necro. Es hacer morir o matar. Es un participio pasivo, impotente, inútil, ineficaz. Hay que matar a lo terrenal, dice. Ahora el nombre, ¿qué es lo terrenal? En primer lugar es fornicación, porneia. Me suena muy familiar. Porneia. ¿Qué palabra tenemos en el castellano que viene quizá de esta raíz griega? Pornografía. ¿Sabéis lo que es? Grafos. Escribir o dibujar. Y pornois, ¿qué es? Aquí está. Fornicación. Mi hermano, ¿sabéis lo que es pornografía? Fornicación gráfica. ¿Qué? Y hay creyentes que piensan que no hay nada malo en eso. ¿O sí? La Biblia habla en contra de la fornicación. Lo que estás viendo es una mujer que no es tu esposa. Y las mujeres lo ven también. Está mal de todas partes. Pornografía. Es fornicación gráfica. Impureza. La palabra impureza, Acatharsia. significa inmundicia, corrupción, depravación. Cualquier cosa depravada. Cualquier cosa que no es lo que debe ser. Cualquier suciedad. Literalmente, inmundicia, lo contenido en los sepulcros. ¿Okay? Es literalmente lo que era la palabra. El judío, a tocar eso, después no pudo ir a comer la Pascua. O no pudo ir al templo a orar. Él ya era impuro al tocar cualquier cosa muerta así. Cualquier cosa que debe estar en el sepulcro nomás, tú no puedes tocar, porque te hace inmundo. Y esta palabra es la palabra que se usaba para eso. Figurativamente quiere decir cualquier inmoralidad, impureza, inmundicia, malas intenciones en sentido moral. Después él dice pasiones desordenadas. Pathos, que cuando tenemos la palabra simpatía, tiene sin, pathos, tía, ¿ok? Tiene la palabra pathos en el medio. Empatía, pathos, ia, ¿ok? Pathos, pasión. O pasión desordenada, malos, dice, kakos, todo lo negativo, malvado, malo, mal, daño, maligno, sórdido, repugnante, innoble, deseos, dice, malos deseos, Epithumia. Esta palabra en la Biblia mayormente se usa en el sentido negativo, aunque en los libros clásicos del griego no fue usada en esta forma solamente,
pudiera decir que era una palabra neutra en el griego clásico, pero en la Biblia casi siempre tiene la idea de algo negativo, de anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión y avaricia. Pleonexia. Avaricia, ambición, algo exigido. Después él dice en versículos 6 y 7, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Dice, esa no es nuestra condición actual, cuando vivíais en ellas. Ahora, Peithea. es la palabra desobediencia. Viene de la palabra pistos, que quiere decir fe. Apistos, o sea, sin fe. Incredulidad es lo que esta palabra significa. Que son cosas de los hijos de incredulidad. Cuando dice hijos de desobediencia, está hablando de los incrédulos. En Efesios, el capítulo 2, versículos 1 hasta 9, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note eso. Aquí también. Y esta es la carta que Pablo escribió acompañando a la epístola a los Colosenses. Él dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tiene la idea de un raudal, de un río que corre fuerte. ¿Dónde tenían aguas cristalinas que corrían fuerte? Colosas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estos pasajes son muy paralelos a los pasajes que hemos leído ya en Colosenses, el capítulo 3. En Efesios 5, versículos 3 hasta 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Ahí está este vacío otra vez. Palabras huecas, vacías. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora Pablo aquí nos dice que es estar unidos a Cristo
que nos hace andar bien en el Espíritu y no vivir en el pecado. Sin embargo, los judaizantes decían es andar bien con la ley. Hacerte un esclavo a la ley otra vez, cuando uno ya pertenece a Cristo. Yo muchas veces me ha preguntado a alguien, ¿qué tal cuando mueres? ¿Se puede donar los órganos? Yo les digo no. Estos órganos no son míos, ¿no? Fueron comprados por un precio, por Cristo. Cristo nunca me dio permiso de dar mis órganos a otras personas. No. Aún, Él dice que yo no puedo dar mis miembros ahora tampoco, que tenga vida, ¿verdad? Él dice que dando tus miembros es lo que es fornicación. No se puede tomar lo que es de Cristo y darle a una ramera. Así dice Pablo. Porque Cristo ya compró hasta eso con su sangre. Pertenece a Cristo. Así que tengo que pensar. Si Pablo dice la verdad, entonces participando con ellos, siguiendo lo que ellos dicen, estoy vendiendo lo sagrado a los perros. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Yo conozco un hermano que con orgullo dice, yo soy muy orgulloso, por eso él nunca dice que hizo mal. Él siempre habla de su orgullo, dice que por eso él es más buen estudiante, más buen creyente que cualquier otro. Dice Pablo que por estas cosas hay ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Ustedes saben lo que quiere decir blasfemia? Calumnia. Acusar a otra persona. Esta es la palabra blasfemia. Blasfemia realmente no es una palabra castellana, es la palabra griega, sin traducir. Nota las palabras: ira. Orge es ira. Quiere decir cólera, enojo, castigo, retribución, venganza. ¿Conocen ustedes a alguien así? Después, enojo, thumos, ira, furor, cólera, rabia, pasión intensa. Después, malicia, caquía, iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables, dificultad, aflicción. Blasfemia, noten la palabra griega. blasfemia, ¿Okay? La palabra griega es blasfemia, porque la palabra castellana, blasfemia, no es castellana. Y la palabra blasfemia, quiere decir vituperio, charla maliciosa, calumnia, blasfemia, el contenido de la difamación o la calumnia. Cuando alguien me calumnia o calumnia a Dios, igual es blasfemia. Palabras deshonestas. aisgroloría, Quiere decir conversación vergonzosa o obscena. Palabras injuriosas. Ya estas cosas no deben estar en la boca. Pero hermanos, los que piensan ser más espiritual se ponen en peligro de estas cosas. Después Pablo dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Miren, la iglesia de Colosas,
Una iglesia tan espiritual tenía mentirosos también. Seguramente hay en nuestras iglesias también. Porque esta carta fue escrita para nosotros también. No mintáis. En versículo 10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya tenemos aquí, en la vida resucitada del creyente, dice, él es revestido, dice, y revestido del nuevo. ¿Qué quiere decir revestir? Quiere decir que teníamos vestido antes que no vale para nada, ¿no? Y tenemos que vestirnos ahora con algo que es mejor. En dúo. Vestir o poner algo a alguien de nuevo es una acción que otro tiene que hacernos. Y revestido quiere decir que es reflexivo. Alguien tenía que vestirnos. ¿Quién nos vistió? Con un vestido nuevo. Bueno, en mi caso, yo sé que fui revestido por Cristo cuando Él me dio su justicia en vez de los trapos de inmundicia que yo llevaba. Amén. Amén. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, es la imagen otra vez, icon, que es la apariencia, la forma, estatua de Dios, es la imagen misma de Dios. Y dice, se renueva hasta llegar a tener conocimiento, epignosis. ¿Recuerdan de esta palabra? Sobre conocimiento, de saber mucho más allá que lo que se conoce así nomás. Un conocimiento pleno, sobre conocimiento. Hermanos, hay muchos en la iglesia que están demasiado satisfechos con no saber más nada que fui salvo por la gracia de Dios por fe en Jesucristo. Y con esto están satisfechos y no deben ser satisfechos con eso. Dios nos dejó aquí no para que algún día lleguemos al cielo y Él tiene que decir, ok, ahora voy a terminar la obra que comencé contigo. Qué mucho que tengo que hacer. No, hermanos, nosotros tenemos que estar creciendo ahora en conocimiento. Amén. Amén. Cuando lleguemos al cielo, ya debemos tener un pleno conocimiento, sí, allí. Pero este pleno conocimiento tiene que empezar ahora aquí en la tierra. No debemos estar esperando hasta que moramos a decir, por eso, a fin voy a entender la Biblia. No, hay que hacer algo ahora. ¿Cuántas veces yo he visto una falta de deseo, de conocimiento, de crecimiento en el conocimiento, hermanos, en la iglesia? Me da un terror de lo que va a decir el Señor algún día, cuando nosotros ya estamos demasiado satisfechos con nuestras vidas así como están. Ahora, cuando hablamos del vestido, y dice revestido del nuevo, Dios habla así de cómo vestirnos. Y siempre el vestido tiene que mostrar algo. Cuando Él dice que el revestido que tenemos, el nuevo vestido en que fuimos vestidos por Cristo, es conforme a la imagen del que lo creó, como la imagen del que nos creó. Inmediatamente me hace pensar en el vestido del sumo sacerdote. Ustedes saben que en la Biblia aún dio
exactamente los detalles de lo que sería el vestido de Aarón. Y Aarón no se ponía su propia ropa. Él tenía que ser vestido por otros. Vamos a ver esto en Éxodo, el capítulo 28, versículo 1 hasta 43. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Nota, yo no pongo mi propia justicia, ¿okay? Yo no pongo mi propia ropa, yo no pongo mis propias vestiduras. Otro tiene que hacerlo. Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se juntan a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, y de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante.
La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del ephod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del ephod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en su parte delantera de las 2 hombreras del ephod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod, y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del ephod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador.
Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, nota eso, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano. Él no pudo vestirse a sí mismo. Y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos, hasta lo que él lleva adentro, de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acercan al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es interesante en la foto que ahora se puede ver, que es de Jerusalén, una foto de la ropa del sumo sacerdote. Es interesante en ver esto, que Dios se preocupaba hasta el detalle más mínimo. Así que cuando el Nuevo Testamento nos habla de ser revestidos, esta es la obra sacerdotal. Nosotros como sacerdotes tenemos que servir a Dios, y es importante en nuestro servicio que nuestro vestido muestre lo que somos: santos, santidad a Jehová, santos a Él en todo lo que hacemos.